Bienvenidos jóvenes a la clase del día de hoy. Retomamos el avance de materia con un tema bastante interesante que nos va a permitir aprender cuáles son las instancias o las vías en las que vamos a proponer, a iniciar, a realizar, como se pueda decir, el trámite de la aceptación de herencia pura y simple. En las clases que habíamos ido abordando semana tras semana, habíamos hablado de la sucesión legal, de uno de los temas que, dicho sea de paso, bastante amplio, y habíamos establecido que la sucesión legal es aquel sistema de sucesión hereditaria que está regulada por el solo imperio de la ley. Esto quiere decir que a falta de un testamento, es la ley quien regula la forma en la que todos los herederos, considerados como tal lógicamente, van a concurrir a la apertura de la sucesión hereditaria. Es la ley quien va a disponer para que en igualdad de derechos y en igualdad de condiciones, los convocados a la apertura de la sucesión hereditaria puedan concurrir de manera equitativa, en igualdad de condiciones, como vuelvo a reiterar. Este sistema se diferencia de la sucesión testamentaria, que es aquella donde concurre la existencia de un testamento, concurre la existencia de la manifestación de última voluntad que tiene el testador, es decir, el que va a fallecer. Testamento que es elaborado, que es otorgado, si vale el término, lógicamente antes de fallecer el causante, el testador. En cambio, la sucesión legal se va a dar a partir del fallecimiento real o presunto de el causante. En la sucesión legal no existe testamento, y al no existir testamento es la ley quien va a regular la protección de los derechos que tienen los herederos. Ante el cambio debido al desarrollo legislativo que se ha dado en nuestro país a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, cabe mencionar que antes de la Constitución del 7 de febrero del 2009, todavía existente el Código de Procedimiento Civil y algunas otras normas más, además la ley del notariado, se establecía, por ejemplo, en la organización judicial la existencia de juzgados de instrucción civil, juzgados de partido en lo civil. Esto estaba regulado por la anterior ley de organización judicial, ¿no? ¿Qué suponía? Que el trámite voluntario además, que debían realizar los considerados herederos, hablemos como ejemplo los hijos, tenía que ser presentado ante un juez instructor civil, así se denominaba antes, ¿no? Los jueces de instrucción civil eran las autoridades judiciales que tenían atribuciones para conocer de procesos voluntarios, porque la declaratoria de herederos se encontraba dentro de la categoría de los procesos voluntarios. Es decir, no había una parte demandada, ¿ya? La solicitud de ser declarado heredero era presentada más toda la documentación pertinente ante el juez instructor civil, y revisada de manera muy minuciosa la documentación, acreditada la relación de parentesco y demás datos, emitía una resolución, ¿sí? Una resolución que se llamaba auto de declaración de declaratoria de herederos, ¿ya? Esta resolución que los jueces de instrucción civil en el pasado emitían se otorgaba en lo que se conoce como testimonio judicial,
de declaratoria de herederos. Si las personas que se declaraban herederos eran mayores de edad, remitían su solicitud de forma directa, por sí solas. Si los herederos eran menores de edad, el papá o la mamá que sobrevivía al fallecimiento de uno de los causantes eran quienes realizaban el trámite en representación de sus hijos menores de edad, a quienes el juez les otorgaba la calidad de herederos mediante, reitero, una resolución judicial de declaratoria de herederos. Cuando en algún momento, a raíz de la presentación del trámite de declaratoria de herederos, en ese entonces, hablamos cuando existían jueces de instrucción civil y jueces de partido, había oposición de alguna tercera persona a que X persona se declare heredero, el juez instructor civil paralizaba el proceso voluntario. ¿Por qué? Porque al haber oposición ya no era voluntario el proceso, se transformaba en un proceso contencioso. Por tanto, remitía ese trámite, ese legajo procesal, ante el juez de partido en materia civil. El juez de partido en materia civil conocía en la vía contenciosa, en la vía ordinaria, ese proceso de declaratoria de herederos, pero además conocía y resolvía la oposición que habían interpuesto terceros interesados, terceras personas. A medida que se promulga la Constitución Política del Estado el 7 de febrero del 2009, también se inicia una etapa de desarrollo normativo, de desarrollo legislativo, a raíz de que la Constitución Política del Estado había cambiado muchos lineamientos fundamentales en algunos aspectos, especialmente en el tema de derechos humanos, en el tema del régimen familiar, en el tema del régimen de las personas discapacitadas, en el tema del régimen de los niños como tal. El interés superior del niño es una política de Estado, es una labor primordial del Estado. En ese desarrollo legislativo, y más en el aspecto de materia sucesoria, lo que hace el Estado boliviano es pues promulgar una nueva ley del notariado, ¿sí? Una nueva ley del notariado. Pero también va promulgando un nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, estos cambios normativos, lógicamente, ¿no? Hacen que los trámites en materia sucesoria en alguna proporción sean delegados a los notarios de fe pública, entre otros, porque se le delega atribuciones en procesos familiares, en procesos civiles y en procesos voluntarios, en procesos sucesorios, ¿no? Entonces, uno de estos temas, y es parte del tema que vamos a ver, ¿no?, tiene que ver cómo realizo, dónde realizo, ante qué vía, ante qué autoridad, el trámite que hoy por hoy ya no se llama declaratoria de herederos. Hoy el trámite se llama aceptación de herencia, que es lo mismo que una declaratoria de herederos, pero ya recibe un nombre. Entonces, la clase de hoy vamos a dedicarla a conocer dónde y ante qué autoridad las personas mayores de edad pueden y deben realizar el trámite voluntario de aceptación de herencia, ¿cierto? Y estoy hablando de las personas mayores de edad, porque con el cambio normativo, los menores de edad también tienen una autoridad específica
¿no? Para poder solicitar se los declare herederos o en su caso acepten la herencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido en ese cambio normativo? Reitero, a consecuencia del desarrollo y cambio de normas legales a partir de la nueva Constitución, los notarios de fe pública han sido merecedores de ciertas atribuciones para conocer procesos en la vía voluntaria notarial, así se llama. ¿Ya? En la vía voluntaria notarial, tanto en materia familiar, en materia civil y en materia, lógicamente, en materia de sucesiones, que es parte del área civil. Por ejemplo, en materia sucesoria, pueden conocer y resolver aceptaciones de herencia. Pueden conocer y resolver renuncias a la herencia. ¿Sí? Pueden conocer y resolver procesos voluntarios, nada contenciosos, sobre división y partición de herencias, entre otros. Por ejemplo, en materia civil pueden conocer mensura y deslinde, pueden conocer procesos que no requieran de contención u ordinarios. En materia del menor pueden otorgar mediante escritura pública autorizaciones de viajes para menores de edad con la presencia de los dos padres. En materia familiar pueden conocer el divorcio en la vía notarial, pueden conocer la división y partición de bienes gananciales si acaso cumplen con los requisitos establecidos por ley, ¿no? Entonces, en la actualidad, tratándose de personas mayores de 18 años y no existiendo contención, ¿no? Los interesados ante el fallecimiento de su causante pueden realizar de forma directa ante notario de fe pública el trámite de aceptación de herencia. Ya no es necesario recurrir ante un juez en materia civil cuando no hay contención. Estoy siendo muy claro. Quiero decir cuando no hay peleas entre herederos, entre hermanos. Hoy por hoy, en la sucesión legal decíamos, todos los descendientes, es decir, todos los hijos, concurren en igualdad de condiciones a la apertura de la sucesión, vengan de donde vengan esos hijos, si son matrimoniales, extramatrimoniales, desde donde vengan. El solo hecho de acreditar el grado de filiación y de parentesco, sobre todo con el fallecido, ¿no?, los habilita para poder reclamar los derechos sucesorios. ¿Ya? En ese sentido, vamos a conocer en la clase de hoy, ¿sí? En la clase de hoy, cómo es que se hace, cómo es que se inicia, qué procesos de derechos sucesorios se pueden hacer en la vía voluntaria notarial. Y para eso vamos a escuchar la narración de una notario de fe pública en Bolivia que nos va a explicar en qué consiste ese cambio normativo y qué facultades la ley le ha atribuido a los notarios de fe pública ahora en materia sucesoria. Atentos, por favor, atentas a todos. Para poder escuchar voy a compartir el audio del documental. Es muy interesante. Y voy a silenciar mi micrófono. Mucha atención, por favor. Tenemos 3 sesiones de grabación. O sea que tenemos toda la clase completa para poder terminar este tema. Bien, voy a silenciar el micrófono y atentos, por favor.
Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva teleclase. Soy la doctora Maridafne Burgoa Luna y hoy nos toca ver los trámites en la vía voluntaria notarial en materia sucesoria. Estos son 3 trámites: los procesos sucesorios sin testamento, que antes conocíamos como declaratoria de herederos, y el Código Procesal Civil denomina aceptación de herencia. El segundo trámite es el de división y partición de herencias. Y finalmente, un nuevo trámite, también novedoso para la ley del notariado, la apertura del testamento cerrado. Comencemos. Iniciamos la revisión del primer trámite en la vía voluntaria notarial en materia sucesoria, el trámite denominado proceso sucesorio sin testamento. Este trámite, conocido en la vieja legislación del abrogado Código de Procedimiento Civil, era conocido como un proceso judicial voluntario denominado declaratoria de herederos. En el anterior código, los herederos acudían al juez solicitando ser declarados del causante, en todo caso, ser instituidos como herederos. De esta manera, legitimaban su parentesco y su vocación hereditaria. Se salvaban derechos de terceros y el juez emanaba una resolución judicial que se protocolizaba junto con los impuestos a la transmisión gratuita de bienes o impuestos sucesorios. El juez emanaba una resolución judicial y esta se protocolizaba junto a los impuestos a la transmisión gratuita de bienes, o conocidos también como impuestos sucesorios. Esta escritura pública que protocolizaba la resolución judicial y los impuestos sucesorios tenía que ser registrada en derechos reales, esto para establecer el cambio de nombre del sucesor. Sin posesión, procedía judicialmente un nuevo proceso, el interdicto de adquisición de la posesión. En este caso tenemos ahora la nueva disposición de nuestro Código Procesal Civil prevista en el artículo 455. El Código Procesal Civil señala que este es un proceso voluntario, sucesorio. Nos habla en materia de sucesión legal de la aceptación de herencia. ¿Qué es lo que nos dice sobre el proceso sucesorio sin testamento que practicamos en sede notarial el Código Procesal Civil? Señala: es el acto por el cual el heredero acepta una herencia abierta. Se efectuará ante notario de fe pública, acompañando los documentos idóneos que acrediten su relación de parentesco con el causante. La escritura pública, extendida por el notario, será suficiente para su inscripción en el registro correspondiente. De esta manera, tenemos que el reglamento 2189, que reglamenta la ley del notariado 483, señala en su artículo 109 que el trámite del proceso sucesorio sin testamento se realiza con una petición escrita. Ya lo habíamos dicho en los anteriores contenidos, que todos los trámites en la vía voluntaria notarial deben iniciarse con una petición escrita y el apersonamiento de los solicitantes. Este trámite del proceso sucesorio sin testamento procede para la aceptación de la herencia conforme las reglas contenidas en el Código Civil. Además de los documentos comunes de la petición, esto es el carnet de identidad y la petición escrita, se debe adjuntar el certificado de defunción del causante y los documentos que acrediten la calidad de heredero. Así, la viuda entregará el certificado de matrimonio, los hijos el certificado de nacimiento. ¿Cuál es el procedimiento señalado en sede notarial para el proceso sucesorio sin testamento? Continuamos con el artículo 149, parágrafo 3 del reglamento de la Ley del Notariado Plurinacional, que nos señala: en el mismo acto, el notario verificará la documentación presentada y extenderá la escritura pública que declare la aceptación de la herencia del causante a quienes hubiesen acreditado su derecho, salvando los derechos sucesorios de otras personas. En caso de que se presente no una aceptación, sino una renuncia a la herencia, se verificará la documentación presentada, se autorizará la escritura pública en los mismos términos, pero esta vez declarando la renuncia de la herencia del causante. De esta manera vamos a empezar a revisar cuál es el procedimiento
la forma en que el notario de fe pública debe elaborar la carpeta del trámite en la vía voluntaria para cualquiera de los trámites, pero particularmente con este que nos ocupa ahora, que es el de aceptación de herencia. Iniciará obviamente abriendo una carpeta específica para este caso, asignando el número de escritura pública para este proceso sucesorio sin testamento. Así lo señala el artículo 94 del reglamento de la Ley del Notariado. Pondrá la fecha de inicio y esta se computa a partir de la fecha de petición y la presentación de toda la documentación que las personas interesadas presentarán al notario conforme al artículo 99, inciso G del reglamento de la Ley del Notariado. De esta forma inicia la petición escrita. En esta petición, de acuerdo al artículo 92, inciso E de nuestra Ley del Notariado 483, concordante con el artículo 109 del reglamento, concordante con el artículo 1025 del Código Civil y el ya referido 455 del Código Procesal Civil, los herederos se apersonarán, presentarán esta petición escrita al notario, señalando que desean iniciar el proceso sucesorio sin testamento, darán referencia de la denominación, nombre y generales de ley del causante, acompañarán el certificado de defunción y también los documentos que acrediten su condición de herederos. En esta petición se estila que también los herederos señalen cuáles son los bienes del causante para que esto quede de conformidad en el registro posterior que elaboraremos en derechos reales. Una vez presentada la petición escrita, esta tiene que ser adjuntada a esta carpeta que ha iniciado el notario e inmediatamente el notario de fe pública tiene la obligación de cursar información a la Dirección Departamental del Notariado Plurinacional. Con esta información, el notario está señalando que se ha iniciado un trámite sucesorio, en este caso de aceptación de herencia o proceso sucesorio sin testamento, en su oficina notarial. Algo muy importante en la petición escrita es también que los herederos señalen que no han iniciado ningún proceso judicial en esta materia. Una vez señalada la petición escrita, una vez registrada la información a la Dirección Departamental del Notariado, este a su vez ya podrá autorizar la escritura pública en donde el notario de fe pública está recibiendo la declaración expresa de los herederos por la cual ellos aceptan la herencia del causante. Aquí tenemos que hacer algunas referencias y algunas precisiones que son muy importantes. Esto siempre se realiza de manera voluntaria, consentida y sin implicar derechos de terceros, lo que significa que solamente herederos mayores de edad podrán realizar ese trámite. ¿Qué es lo que sucede con los menores de edad? Lo veremos más adelante. Recordemos que en la petición, esta tiene que tener la forma de carta, no es un memorial, no es necesaria la firma de abogado, se debe adjuntar el certificado de defunción original y los documentos que acrediten la calidad de heredero, en este caso la relación de parentesco que pueda haber entre los herederos que van a aceptar la herencia y el fallecido. Para esto tenemos que ver la legítima y el orden de sucesión de los herederos forzosos con las reglas establecidas en el Código Civil, como es la legítima de, en prioridad, los hijos, el cónyuge, los ascendientes, los descendientes y los colaterales. ¿Qué sucede en el caso de una relación de hecho, una relación de unión libre entre el causante y el cónyuge supérsite? Para esto se aplica al conviviente las reglas establecidas para los herederos forzosos y las previsiones contenidas en el Código de las Familias y el proceso familiar. Esto significa que deberá registrar en primera instancia su relación conyugal y después solicitar la declaración de esta situación en sede administrativa, que es la aceptación de herencia. Por lo tanto, este trámite inicia con la petición, que es lo que inicia el trámite, se adjunta los documentos. El notario nunca va a participar de oficio, sino a rogación, a solicitud de parte, de acuerdo a los principios del derecho notarial. En este caso, previo al inicio del trámite, el notario advertirá a los interesados que si en el transcurso del trámite
iniciaran la vía judicial, el trámite en la vía voluntaria queda sin efecto. Esto sí aparecen seguramente algunos otros herederos que busquen oponerse a este trámite. Para esto hemos iniciado, como he señalado al principio, el abrir la carpeta del trámite y ver la procedencia del trámite en la vía voluntaria notarial. Existen muchas preguntas frecuentes sobre la procedencia de la vía voluntaria notarial en materia sucesoria para la aceptación de herencia. Una de ellas es cuál es la forma de aceptación de la herencia en la vía voluntaria. Reitero que es el artículo 1025 del Código Civil el que establece el plazo para la aceptación de herencia. Una herencia pura y simple tiene un plazo de 10 años para ser aceptada por los herederos. Este plazo se computa desde el fallecimiento del causante. Dentro de estos 10 años es que el notario podrá ejercer su actividad notarial. Sin embargo, ¿qué sucede si el heredero aparece al año 11, al año 15, al año 13, es decir, después del plazo previsto por el Código Civil? Establecer dos elementos. La prescripción no opera de oficio. Por tanto, el notario puede tranquilamente admitir este trámite después del plazo de los 10 años, porque la prescripción tendrá que ser en todo caso demandada por quien se crea perjudicado en este trámite. Segundo, el mismo Código Civil tiene una previsión muy importante. La prescripción no actúa entre cónyuges, es decir, el cónyuge no tiene este plazo de 10 años para hacer la aceptación de herencia. Estamos hablando siempre de una aceptación pura y simple de una herencia abierta, por lo que debe contabilizarse el plazo para la aceptación desde la muerte del causante, siendo requisito únicamente acompañar los documentos idóneos que acrediten la relación de parentesco con el causante y el heredero, debiendo el notario autorizar la escritura pública que declare la aceptación de esta herencia a quienes hubieran acreditado su derecho, salvando los derechos sucesorios de terceros. De esta manera, con esta escritura pública, el heredero podrá hacer la cancelación de los impuestos sucesorios o la transmisión gratuita de bienes, que equivale al 4% de la base imponible de todo el acervo hereditario, y posteriormente pasar a su registro y cambio de nombre en las oficinas de derechos reales en la jurisdicción en donde se encuentren estos bienes. Hace un momento nos preguntamos, ¿qué sucede si los herederos son menores de edad? ¿El menor de edad podrá acudir al notario para hacer este trámite en la vía voluntaria notarial? La respuesta nos la da el Código de las Familias y el Proceso Familiar. El Código de las Familias, en su artículo 51, señala de manera expresa que la aceptación de herencias, legados o donaciones que sean para menores, estos deben aceptarla solamente en un proceso judicial con un beneficio de inventario. Es decir, que la herencia que pueda recibir un menor de edad no puede confundirse con el patrimonio de sus padres. Por tanto, tendrá que ser el juez quien acepte la herencia para ese menor con el beneficio de inventario. Así lo señala, reitero, el artículo 51, que a la letra del Código de Familias señala: las herencias en favor de los hijos menores de edad y de personas declaradas interdictas se aceptan siempre bajo beneficio de inventario, y ese es un trámite judicial. Cuando la madre, el padre o ambos no quieran o no puedan aceptar una herencia, legado o donación para sus hijos menores de edad, debe manifestarlo a la autoridad judicial, quien a solicitud de los mismos hijos o algún pariente, incluso de oficio, puede autorizar la aceptación nombrando un curador o un administrador especial que los represente, de manera que no se vean perjudicados en el interés de estos menores. Al efecto, concordamos el Código de Familia con el Código Niño-Niña-Adolescente, la Ley 548, que sobre el tema, en su artículo 157, señala los derechos de acceso a la justicia. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de acudir personalmente o a través de su madre, padre, guardador o tutor ante la autoridad competente, independientemente para la defensa de sus derechos y que ésta sea debidamente y oportunamente atendida.
Esto en relación a la posibilidad de que sean los padres quienes no quieran aceptar la herencia de estos menores. Para eso, el Código Niño, Niña, Adolescente faculta al niño a personarse personalmente, de manera directa a la autoridad judicial. Una vez que el niño se presenta ante un juez, el menor de edad se presenta ante un juez para exigir la aceptación de su herencia, el juez va a señalar una representación, en este caso a la Defensoría de la Niñez, para que inicie este proceso judicial de aceptación de herencia bajo inventario en el caso de menores de edad. La aceptación de herencia con beneficio de inventario, recordemos, a favor de menores de edad, debe ser realizada en la vía judicial, no en la vía notarial, de conformidad además con el artículo 470 del Código Procesal Civil como un proceso sucesorio extraordinario, declarando expresamente su decisión ante el juez en la modalidad y plazos previstos en el artículo 1031 y siguientes del Código Civil, que establece que el heredero tiene 6 meses para realizar la aceptación de su herencia bajo beneficio de inventario. ¿Cuáles son los plazos para acceder a la herencia pura y simple en una aceptación que realizan mayores de edad? Los reiteramos, son 10 años. Si pasaran de estos 10 años, lo mismo, el trámite puede continuar porque la prescripción no opera de oficio, sino tendrá que ser la parte interesada la que demande que esto sea rechazado. La sucesión se abre con la muerte del causante, la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del decuyus, el último domicilio del causante. Por lo tanto, el notario habilitado será el notario del lugar en donde ha residido o ha tenido su último domicilio el causante, el fallecido. De acuerdo al artículo 1498 del Código Civil, se establece la imposibilidad de aplicar de oficio la prescripción cuando hablamos de que el plazo de los 10 años establecido ha sido superado. Independientemente del transcurso del tiempo para computar este plazo para la aceptación de herencia, el notario no podrá aplicar de oficio la prescripción. Por tanto, procede realizar el trámite de aceptación de herencia y así tendrá que señalarlo en la escritura pública que apruebe esta aceptación que están realizando los herederos de manera totalmente voluntaria, siempre salvando los derechos de terceros. Para el momento de recibir una petición de aceptación de herencia, el notario debe tomar en cuenta elementos muy importantes de las reglas de sucesión contenidas en el Código Civil. Una de estas es el orden de los llamados a suceder. En primer lugar están los descendientes y luego los ascendientes. Luego vendrá el cónyuge o conviviente y después los parientes colaterales. De no existir en este orden ningún tipo de parentesco, será el Estado quien tenga que suceder todo el acervo hereditario del causante. Para esto es necesario que el notario revise el orden de parentesco en el orden de la sucesión, es decir, qué tipo de parentesco es el que está acreditando la persona que quiere aceptar la herencia, si se trata de un parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción. Y además un parentesco por determinación, viendo si se trata de líneas rectas, colaterales y los grados establecidos. Todo esto en materia sucesoria prevista en el Código Civil. Para esto además vemos el Código de las Familias a partir del artículo 8 al artículo 11. Una vez establecido el grado de consanguinidad, entonces el notario deberá registrar la escritura pública. El orden de los herederos forzosos, el orden de los llamados a suceder. En primer lugar, los hijos, los reyes de la herencia. La sucesión corresponde en primer lugar a los hijos, a los descendientes, salvando los derechos del cónyuge. Así lo estipula el artículo 1094 del Código Civil. Otro de los herederos, el cónyuge o sobreviviente, tiene derecho a una cuota igual de herencia a la que tiene cada uno de los hijos. Esta división está prevista en el artículo 1103 del Código Civil, es decir, que hereda proporcionalmente tanto los bienes propios como los bienes comunes. En la división entonces tendrá el 50% el cónyuge y en el otro 50% haremos la división con los hijos y además entra una nueva alícuota aparte para el cónyuge supérstite. La legítima de los hijos y el cónyuge
con hijos siempre tiene que estar de acuerdo a lo reglamentado en el artículo 1059 y 1062 de nuestro Código Civil. En cambio, el artículo 1060 y el artículo 1063 del Código Civil establece la legítima de los ascendientes y el cónyuge en caso de no existir descendientes o hijos. Es decir, sin descendientes ni hijos adoptados, 2/3 partes del patrimonio y 1/3 parte es la encargada de cubrir las liberalidades o donaciones que pudiera el causante decidir para personas que no son parientes o para extraños a este círculo familiar. ¿Qué sucede con la legítima del cónyuge? 2/3 partes son para el cónyuge supérsite, 1/3 parte para liberalidades. De esta forma, la masa hereditaria siempre tiene que respetar las reglas sucesorias establecidas en el Código Civil. En este caso, el artículo 1061 del Código, cuya lectura recomiendo de manera inmediata. Una vez solicitada, presentada la petición por escrito de las personas que quieren ser las que van a aceptar esta herencia en este trámite en la vía voluntaria notarial, el segundo paso después de la petición escrita es la elaboración de un acta de comparecencia y verificación de documentos que debe realizar el notario de fe pública. En este caso, de conformidad al artículo 69 de la Ley 483 y del artículo 81 del reglamento, el notario de fe pública elaborará un acta notarial de comparecencia y verificación de documentos del trámite de proceso sucesorio sin testamento para aceptación de herencia. En dicha acta hará referencia, como establece el reglamento, a el día, la hora, las generales de ley de las personas que se están apersonando, y en esa acta señalará que le han presentado una petición acompañada de los documentos que acreditan de manera idónea la relación de parentesco de los herederos con el causante. Obviamente, en esta acta de comparecencia tendrá que señalar que se han adjuntado los documentos y en este caso tendrá que decir y hacer la debida transcripción literal del certificado de defunción y de los certificados que acreditan la relación de parentesco. El cónyuge supérsite presentará el certificado de matrimonio. Los hijos presentarán el certificado de nacimiento y de esta manera, en estricto cumplimiento del artículo 94 y 96 de la Ley del Notariado, en presencia de los comparecientes, el notario procede al registro de estos documentos y la suscripción de la correspondiente acta de comparecencia. Realizada el acta de comparecencia, recordemos que esta es un acta de notoriedad de acuerdo al artículo 81 del reglamento de la Ley del Notariado. Es decir, es un acta de notoriedad porque en esta estamos comprobando la presentación de la petición y de los documentos exigidos como requisitos para el inicio de trámite de este proceso sucesorio. Legitima una situación personal, cuál es la declaración de los interesados en su calidad de herederos forzosos que acreditan su derecho para aceptar la herencia del causante. Debe constar las aseveraciones que es bajo su responsabilidad lo declarado. Recordemos también que en esta carpeta que estamos creando del trámite en la vía voluntaria notarial, de acuerdo al artículo 94 del reglamento de la Ley del Notariado, el notario inicia de esta manera este trámite en la vía voluntaria notarial como proceso sucesorio sin testamento, calificando, estudiando los documentos que acrediten el cumplimiento de estos requisitos legales, asigna un número de escritura que inmediatamente lo publica en el inicio del trámite, al momento de suscribir el acta, y además debe cumplir con la comunicación a la dirección departamental del notariado respectiva que se está iniciando este trámite en su oficina notarial. Finalmente, señalar que esto se trata de una aceptación de herencia. Ya no podemos hablar de instituir herederos porque eso lo hacía el juez. Esta es más bien la aceptación de los herederos de la masa sucesoria, de acuerdo al artículo 455 del Código Procesal Civil. Estamos hablando de un proceso sucesorio dentro de los procesos voluntarios, que así lo señala el Código Procesal Civil, al señalar la aceptación de herencia, ¿no?
que se efectúa ante notario de fe pública y la escritura debe ser registrada en derechos reales. A modo de recapitular, vamos a señalar que la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del decuyus. Por lo tanto, el notario habilitado para conocer este trámite es el notario del último domicilio a tiempo del fallecimiento del causante. Debemos realizar la petición y el acta de verificación de los documentos. Este trámite se realiza como dos pasos sucesivos en la relación de esta carpeta en el trámite en la vía voluntaria notarial. Una vez elaborada la escritura pública de aceptación de la herencia, entonces el interesado podrá acudir a instancias tributarias para el pago de su impuesto a la sucesión. Este se realiza en un 3% en impuestos nacionales y un 1% para las gobernaciones departamentales, que es la última reforma tributaria. Una vez pagado este impuesto, que equivale en su totalidad al 4% de la masa hereditaria, podrá volver a protocolizar la escritura para que sean adjuntados sus impuestos o presentar simplemente la escritura con los impuestos sucesorios más los títulos de propiedad, folio, testimonio, impuestos, etc., a las oficinas de derechos reales para que ésta pueda realizar el cambio de nombre para los herederos y además señalar si estos se encuentran o no en posesión de los inmuebles del causante. De esta manera es que concluimos la revisión del primer trámite en materia sucesoria de los trámites en la vía voluntaria notarial. Nos toca ver ahora el segundo trámite en la vía voluntaria en materia sucesoria, denominado división y partición de herencia. Bien, ¿cómo estás, Karina? Buenas noches, Carmen. ¿Me escuchan o no me pueden escuchar? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, lo que acabamos de ver, y como lo dije al principio, es el trámite en la vía voluntaria notarial de una aceptación de herencia en el sistema de la sucesión legal, porque no existe testamento. Bien lo decía la notaria de fe pública, la que nos expuso este pequeño documental, que hoy por hoy, y como bien lo decíamos al principio, como resultado del cambio normativo tenemos un nuevo Código Procesal Civil, tenemos una nueva ley del notariado y demás otras normas. Lo que antes se llamaba como declaratoria de herederos, las personas mayores de 18 años pueden realizar el trámite sucesorio, que ahora se denomina aceptación de herencia, ante una notaría de fe pública. Los menores de edad, es decir, los menores de 18 años, no pueden realizar este trámite ante la notaría de fe pública. Deben hacerlo necesariamente ante el juez en materia civil. ¿Ya? Si ustedes se han ido fijando en el documental, prácticamente reitera y retroalimenta todas las figuras, todos los institutos jurídicos que hemos visto a lo largo del avance de la materia. El tema de la sucesión legal, el tema de los 5 órdenes que reconoce la ley, descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales, estado, el tema de la legítima, ojo, el tema de la legítima de los herederos, cuál es la porción que le toca al testador, cuál es la porción que le toca a los descendientes, a los ascendientes y a estos con el o la cónyuge que sobrevive. Hoy por hoy ya no se requiere de mucha exigencia para presentar este trámite, porque si bien, conforme dice el documental que es del año 2016, los primeros meses de la vigencia de la norma, se permitía que los interesados para poder aceptar la herencia puedan hacerlo mediante una nota, una carta. Hoy por hoy sí se presenta también una solicitud, pero con preferencia en el formato memorial, realizado por un abogado, en previsión de todos los documentos que se va a presentar, certificados de defunción, de matrimonio,
de nacimiento, certificado de descendencia emitida por el CEDESI en el Tribunal Departamental Electoral, para poder acreditar cuántos herederos están registrados a nombre o como descendientes del que ha fallecido. El trámite es muy breve, en el mejor de los casos dura 3-4 días, en el peor de los casos una semana. Con ese documento, con esa escritura pública de aceptación de herencia, conforme decía la doctora, el interesado o los interesados tienen que ir a pagar los impuestos sucesorios, tanto a impuestos nacionales como a ventanilla de la gobernación. Pero ¿por qué los menores de edad no pueden tramitar la aceptación de herencia ante notario de fe pública? Precisamente por su condición de menores de edad. Los menores de edad no tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, ustedes saben muy bien. Y el hecho de recibir o aceptar una herencia supone pues la transmisión de todos los bienes hereditarios que pertenecían al causante a favor de sus herederos. Si hubiera deudas, todos sabemos que también las deudas se transmiten por la vía sucesoria. Lo que quiere decir que los menores de edad, al no tener capacidad jurídica, no podrían contraer esas obligaciones. Y es el juez quien supervigila qué bienes va a recibir o se va a hacer cargo o van a ir en favor de los menores de edad, bajo una vigilancia estricta que hace el juez hasta que estos tengan 18 años de edad. Entonces, queda clarísimo que hoy por hoy, cuando las relaciones sean lo más respetuosas posibles, haya una buena relación de vecindad entre los herederos, estos sin necesidad de mayor preámbulo pueden recurrir ante una notaría de fe pública del lugar donde ha fallecido el causante. ¿Ya? Las reglas son específicas conforme vimos en los primeros temas. La sucesión de una persona se abre con su muerte, en el último lugar donde radicó, en el último lugar donde se encontraba uno de sus propiedades, y así sucesivamente. A eso es que le llamamos el trámite de aceptación de herencia en la vía voluntaria notarial. Ya, en la vía voluntaria notarial. Cuando no hay problemas entre herederos, cuando no hay contención entre herederos, se puede ir a la notaría y hacer la declaratoria. Pero el momento que exista problemas, peleas entre los herederos, ciertos aspectos que necesitan de pronto ser valorados por un juez, el notario paraliza el trámite, agarra el legajo y puede remitirlo a un juzgado en materia civil. Entonces ya no se vuelve en un proceso voluntario, sino en un proceso contencioso, y eso lo va a dilucidar un juez en materia civil. ¿Listo? Básicamente esa es el primer trámite en materia sucesoria que hoy por hoy las notarías de fe pública están conociendo. Únicamente cuando sean mayores de edad. Reitero, cuando no sean mayores de edad y el papá o la mamá está con ellos, el que le sobrevive al fallecimiento de él o la causante, entonces los papás son los tutores legales y están encargados de hacer el trámite que corresponda. ¿Listo? Bien, chicas, estamos llegando al final de la primera sesión. 2 segundos por favor me dan, vamos a continuar, vamos a ver la división y partición de herencia, que lo hemos visto en un tema abordado, y vamos a ver que en la vía voluntaria notarial, siempre y cuando no haya peleas, también se puede hacer. Esto a efectos de ganar tiempo, lógicamente, porque los trámites en la vía judicial, lógicamente, tienen su demora marcada, ¿ok? 2 segundos deben y les paso enseguida, por favor.